Hola, ¿cómo andan? Estamos en la clase número 13 de musculación, la clase referida a sesión de entrenamiento. Vamos a desarrollar un poco algunas cuestiones generales y otras más específicas con respecto al trabajo que se desarrolla día a día, ¿sí? Entendiendo y apoyándonos en los temas de las clases anteriores y los temas vistos en las estructuras anteriores, ya sea macrociclo, mesociclo, microciclo, y ahora bajándolo a lo que es la sesión, ¿sí? Digamos que en este tipo de estructura lo que se trata es de llevar a cabo lo que nos propusimos conseguir en las estructuras anteriores, ya sea en los microciclos, cómo hacemos que esas adaptaciones agudas y crónicas se vayan consiguiendo en función de una adaptación que queremos conseguir, ¿sí? Esto apoyándonos en lo que es el mesociclo, y a su vez ese tipo de adaptaciones que se correspondan con los momentos del año que nosotros planteamos conseguir, ajustarnos a las demandas que el deporte nos imponga, ¿sí? Que tiene que ver con la forma deportiva. Bien, ya metiéndonos en el tema, sesión de entrenamiento. La sesión de entrenamiento propone Navarro, que es la estructura elemental del proceso de entrenamiento, si bien cada sesión tendrá una orientación específica en función del tipo de tareas que la componen, las sesiones se pueden clasificar en función de varios parámetros. Es la estructura más pequeña del proceso, ¿sí? Pueden haber varias por días, hay planificaciones y deportes donde se acostumbra a trabajar en doble y en triple turnos, ¿sí? A su vez, las sesiones conforman los microciclos, o sea, los microciclos está compuesto por sesiones de entrenamiento. Como se puede observar en la imagen que se encuentra abajo, ¿sí? Tenemos dos tipos de adaptaciones al ejercicio, ¿sí? Las adaptaciones agudas, ¿sí? Y las adaptaciones crónicas. Las adaptaciones agudas se dan al finalizar en la sesión de una sesión o un ejercicio, ¿sí? Un caso, por ejemplo, un tipo de adaptación aguda se da en el aumento de la frecuencia cardíaca. Otro tipo de adaptación aguda se da en lo que es el estado, cuando inducimos al estado de PAP, ¿sí? Esto que habíamos visto en la clase número 9 de los métodos, ¿sí? Ahí en el ejemplo figura correr 3 millas. Y la adaptación crónica, que es la adaptación a las sesiones repetidas, a esta cantidad de estímulo-respuesta, ¿sí? Estímulo-recuperación-respuesta, esto apoyándonos también en lo que es la ley de supercompensación, pero fundamentalmente apoyándonos en lo que es la ciclicidad, el principio de ciclicidad, ¿sí? Y el principio de aumento progresivo de la carga, ¿sí? Que también trae aparejado lo que es el principio de sobrecarga y estímulo óptimo, que hace que se desencadene este proceso de supercompensación, ¿sí? Bien, dentro de las estructuras de las sesiones se ve afectada por los siguientes factores, ¿sí? Objetivos, tareas y contenidos de la sesión, la alteración de las funciones fisiológicas por influencia de las cargas de entrenamiento. Esto tiene que ver puntualmente con el dibujo que se ve ahí en la rueda, que sería el proceso de adaptación, ¿sí? Se da un estímulo, una alteración del organismo, se produce una recuperación, ¿sí? De ese estímulo inducido en el cuerpo. Se produce una adaptación, una mejora de rendimiento, o sea, se aumenta un nivel por encima del nivel anterior, ¿sí? Y se está listo para poder recibir o el mismo estímulo o un estímulo que logre desencadenar de vuelta toda esta cuestión, ¿sí? Y tiene que ver con la especificidad del deporte también, ¿sí? Dentro de las características, las sesiones están formadas por una serie de tareas y medios del entrenamiento que forman la unidad elemental del mismo, ¿sí? A través de ellos se establece la carga de estímulos y orientación de los mismos para generar adaptaciones pertinentes. Todo esto que nombramos recién y tiene que ver con el ciclo, con la rueda de adaptación, que es
fundamentalmente lo que se da en la ley de supercompensación. Los medios del entrenamiento hacen referencia a aquellas tareas planteadas que influyen de forma directa o indirecta sobre el perfeccionamiento deportivo, teniendo eficacia a distintos niveles, condicional, técnico, táctico, ¿sí? Son todas las tareas que nosotros nos proponemos, ¿sí? Y llevamos a cabo para poder cumplir con estas demandas que nombramos antes, que tienen que ver con tanto la especificidad del deporte en cuestión o qué tipo de tareas dan como resultado adaptaciones que nos sirven de puente, ¿sí? O de fundamento para poder dar el salto, o de trampolín para dar el salto a las demandas específicas del deporte. Y esto tiene que ver con dividir con los periodos competitivo, especial y general, cómo una se va apoyando en la otra. Las tareas de entrenamiento pueden clasificarse en función de diferentes factores, ¿sí? Por lo tanto, los preparadores físicos y entrenadores o entrenadores deberán tener conocimiento de la repercusión que tienen las tareas propuestas, ¿sí? Muchas veces uno dosifica sin tener muy en claro cuáles son los impactos que tienen los ejercicios que nosotros proponemos. Y ahí está lo que es la diferencia o el concepto que quiere explicar Vadillo cuando habla de carga propuesta y carga real. Si lo que nosotros proponemos y lo que realmente pasa dentro del cuerpo de él o las deportistas. Y muchas veces no van de la mano y nosotros mismos terminamos produciendo interferencia porque creemos que el ejercicio que nosotros damos tiene un impacto y la realidad es que el cuerpo, ya sea por un nivel que es distinto al de sus posibilidades, el principio de sobrecarga, o un desconocimiento de lo que queremos trabajar, ¿sí? Bien. La sesión de entrenamiento debe tener una estructuración y orden lógico para facilitar el desarrollo de los contenidos establecidos y dirigirnos hacia los objetivos marcados. ¿Sí? Siempre tienen que ir en función de unos objetivos que sean visibles, ¿sí? Que sean reales. Y a partir de ahí tenemos fases. La primera fase es la de introducción, supone un aspecto primordial en la motivación del deportista. Es preciso explicar el objetivo de la sesión, el motivo y el posible efecto resultante, qué es lo que esperan, o qué es lo que uno espera que los deportistas reciban, ¿sí? O cómo uno espera que se dé ese efecto real de la aplicación de la carga, esto que decíamos antes de carga propuesta y carga real, con la idea de dirigir la atención de los deportistas hacia lo que se pretende alcanzar, viéndose así los esfuerzos justificados por la lógica del entrenamiento. Entonces, como para entender un poco este momento, ¿sí?, de la introducción, es hacerle entender a los deportistas qué es lo que nosotros esperamos de la sesión, qué esperamos que ellos, o cómo esperamos que ellos sientan el ejercicio que van a realizar, o las actividades que van a utilizar, ¿sí?, o los métodos que van a utilizar, y establecer, además de la motivación, sí, que es lo que da el plus, la fuerza de voluntad, que es el entender que uno necesita hacer algo aún sin tener esa motivación por tener un mal día, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el hecho de fundamentar que lo que estamos haciendo hace que se trabaje sobre la fuerza de voluntad y además se le dé el plus de la motivación, que ahí está en las características de algunos entrenadores. Bien, una segunda fase, que es la de acondicionamiento, ¿sí?, calentamiento o entrada en calor, ¿sí?, que no precalentamiento, no es precalentamiento, ¿sí?, es entrada en calor o calentamiento. En esta fase se busca un ajuste fisiológico, esto que decimos de la respuesta aguda, aumento de la frecuencia cardíaca, capilarización, ¿sí?, aumento de la temperatura,
aumento de reclutamiento y frecuencia de disparo, ¿sí? Son todas cuestiones que hacen que los deportistas estén listos o listas para poder cumplir con las demandas propuestas. Si no se hace una correcta entrada en calor, puede ser, ¿sí?, que el desarrollo central se vea afectado o no se vea cumplido, ¿sí? Es lo que muchas veces termina llevando a malas conclusiones o falsos negativos, lo que se le llama, ¿sí?, cuando la realidad es que uno no supo organizar bien la sesión para poder cumplir de manera efectiva y eficaz sobre el objetivo propuesto. En esta parte se busca un ajuste fisiológico agudo para la mejora del control motor. Se compone en dos partes. General, ¿sí?, que por lo general tiene que ver con la movilidad y la estabilidad, este continuum de movilidad y estabilidad que habíamos visto ya por la segunda clase, entrenamiento funcional, que tiene que ver con la necesidad específica, la necesidad funcional del deporte de trabajar justamente este continuo, ¿sí? ¿Qué tipo de articulaciones se ven más afectadas? ¿Qué tipo en cuanto a movimiento, ¿sí?, a pérdida de movimiento o a pérdida de estabilidad para poder trabajar, y en función del principio de individualidad, según cada una, qué es lo que necesite, ¿sí? Aumento de la temperatura corporal y el núcleo, por supuesto. Dentro del entrenamiento, de la entrada en calor específico, ¿sí?, se da lo que es una activación muscular o neuromuscular específica, ¿sí? Esto que decíamos, que se puede utilizar la PAP, por ejemplo, ¿sí?, para poder beneficiarnos de esa sobreactivación o esa huella de historial de contracción, ¿sí?, que es lo que deja ese tipo de metodología. Pero en términos más generales, lo que se busca es ese reclutamiento efectivo y específico para la actividad que queremos trabajar, y en función de esa frecuencia específica que reclute las fibras musculares específicas para esa actividad. Después tenemos lo que es la parte principal. En esta fase se realizan las tareas con las que se pretenden lograr los objetivos de la sesión, ¿sí? Esto, retomamos lo que decíamos recién, apoyado sobre una correcta entrada en calor que nos permita encarar esta parte principal, ¿sí?, con las mejores de las posibilidades, ¿sí?, para producir las adaptaciones correspondientes. En la parte más larga, es la parte más larga de la sesión, la que más tiempo se le dedica, por supuesto, y los estímulos establecidos deberán tener una coherencia con el fin marcado. O sea, yo, si quiero trabajar o quiero mejorar cierta capacidad, ¿sí?, los ejercicios, las actividades, ¿sí?, los métodos que quiero utilizar para mejorar ese tipo de capacidad tienen que ir en concordancia, tiene que haber una coherencia. Estas tareas irán destinadas a diferentes contenidos: técnica, táctica, estrategia, fuerza, velocidad, flexibilidad, resistencia y coordinación, entre otras, ¿sí? En este caso lo que proponemos es que se apele, además de la rigurosidad científica, por supuesto, y al empirismo, a lo que es el sentido común, ¿sí?, que muchas veces, como bien decimos, no es tan común, ¿sí? Se deben respetar los sistemas metabólicos, el orden, ¿sí?, de velocidad de contracción en función de la intensidad que queremos trabajar. Si queremos trabajar a una cuestión que tiene que ver de aprendizaje, se tiene que dar al principio, cuando uno tiene el sistema nervioso central fresco, ¿sí? Si la tarea que se busca es de resistencia a la velocidad, ¿sí?, o resistencia a la fatiga, se le debe dar el tiempo de descanso suficiente para no perder esa intensidad, si no estamos haciendo, o volvemos a los viejos conceptos de resistencia, ¿sí?, de la capacidad del aguante. Entonces, todo este tipo de cuestiones son importantes tenerlas presentes a la hora de desarrollar
y esto que decimos de ser prolijos, ¿sí? Y de tener un sentido común. Después tenemos lo que es la recuperación facilitada, o conclusión, o vuelta a la calma, ¿sí? Esta fase ocupa la parte final del entrenamiento, se lleva a cabo con el objetivo de resumir y comentar los resultados de la sesión con el fin de dar los feedbacks positivos a los jugadores para facilitar el aprendizaje, ¿sí? De marcar estas cuestiones positivas y negativas, ¿sí? Siempre que se marque un error, también se le debe reforzar con alguna cuestión positiva, ¿sí? Para no quedarnos solamente con el error, ¿sí? Hay tipos de actividades o de ejercicios o de metodologías que es conveniente realizarlo sobre el final y no sobre el momento, ¿sí? Porque por lo general son tipos de actividades de intensidades elevadas, de circuito cerrado, que no se puede modificar en el momento, con lo cual se debe esperar, ¿sí? O al final del ejercicio o al final de la sesión, ¿sí? O entre medio de cada secuencia de movimiento para dar las indicaciones, ¿sí? Se busca además la regulación fisiológica de los sistemas del organismo, estimulando así los procesos de recuperación. ¿Sí? Se le trata de restablecer lo que es la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, ¿sí? Ajustarlo en esa cuestión. Bien, entonces, una vez planificado de manera teórica el proceso de entrenamiento, llega el momento de poner en marcha dicho plan a través de la ejecución del plan de entrenamiento pertinente, ¿sí? Una vez entendidos los momentos, nos metemos en lo que es la ejecución de lo que planificamos, ¿sí? Digamos que toda esa primera parte correspondía con lo que nosotros intentamos bajar en esa programación que tenga que ver a su vez con la planificación, ¿sí? Y que tenga que ver a su vez también con la periodización, con el momento del año, ¿sí? Ahora, una cosa es, y bien lo vimos en lo que tiene que ver con las problemáticas, una cosa es planificarlo y otra cosa es llevarlo a la puesta en marcha, ¿sí? Cuando vemos que hay muchas cuestiones que hacen que se interfiera, y ahí está el sentido común, el empirismo, ¿sí? La evidencia científica, ¿sí? Y todas esas tres patas en función a todo ese análisis previo que hicimos de infraestructura, de tiempo, de frecuencia, de cantidad de deportistas, ¿sí? Que hacen que uno tome una u otra decisión. Bien, dentro de la ejecución del plan de entrenamiento, cuando se habla de la planificación del entrenamiento, se está haciendo referencia a un proceso teórico que posteriormente debe ejecutarse en la práctica diaria. Esta puesta en marcha del plan teórico lleva consigo la necesidad de adecuarse a un gran número de variables, ¿sí? Nosotros entendemos que el deporte, ¿sí? Es recontra multifactorial, que no es matemático, que no es estadístico, que nosotros no podemos tomar decisiones en función a una sola variable, que son interdependientes, ¿sí? Por supuesto, también apoyándonos a lo que es el principio de totalidad, ¿sí? O unidad funcional, que hace que nos dice que, la modificación de una variable termina impactando sobre el resto sobre el resto de las variables que están interconectadas, ¿sí? Bien, esta puesta en marcha del plan teórico lleva consigo la necesidad de adecuarse a un gran número de variables que afectan al planteamiento inicial, por lo que esta planificación, programación también, debe ser flexible. Por eso proponemos el dibujo, ¿sí? De tener la cabeza abierta, ¿sí? Esto que proponemos y siempre decimos que la respuesta, cuando nos hacen una pregunta, lejos de querer meternos en lo que es el dilema, casi siempre termina siendo por reflejo depende, porque depende la circunstancia, depende el contexto, depende las herramientas que tengamos, depende el momento del año y miles de depende más. Con lo cual, debe ser principalmente flexible. Tenemos que tener la capacidad de ser flexibles.
La puesta en acción de un plan debe considerar dos aspectos fundamentales. Ejecución práctica de la planificación teórica, ¿sí? Teniendo en cuenta el plan previsto con el fin de orientar nuestra propuesta hacia los objetivos planteados, ¿sí? Siempre tenemos que tener presentes los objetivos planteados. Ahora, vamos a ver que pueden haber varios caminos para llegar a ese objetivo, ¿sí? No uno solo, con lo cual muchas veces hay caminos que son más largos que otros, pero no nos queda otro que tomarlos, ¿sí? Considerando los imprevistos que puedan interferir para poder adaptarse a ellos, ¿sí? Esto que decimos de que a veces queremos tomar el camino más corto, pero no podemos, ¿sí? Y tenemos que tomar otro camino, pero el objetivo se termina cumpliendo. Con lo cual ahí está la decisión de uno de ver qué camino tomar. Evaluación periódica durante el desarrollo del plan para poder corregir defectos que puedan surgir y asegurar la eficacia del mismo. Para poder llevar a cabo esta evaluación periódica será necesario partir de un punto de referencia o estado inicial diagnóstico, ¿sí? Que realizamos, a partir del cual se analizará y controlará la evolución y capacidad de rendimiento de los deportistas. Y esto tiene que ver con lo que habíamos hablado en su momento, en la clase número 2, ¿sí? Volvemos a lo que es el entrenamiento funcional, a la diferencia, o establecer las diferencias entre lo que es la evaluación y lo que es el testeo, lo que es el proceso de lo que es el producto, ¿sí? Entonces, si nosotros solamente vamos a evaluar o entendemos la evaluación con lo que tiene que ver con el producto y nos olvidamos de lo que pasa en el medio, ¿sí? En el medio pasan un montón de cosas. Entonces, si nosotros tomamos un diagnóstico y después evaluamos al final y no hacemos una evaluación diaria, ¿sí? La evaluación diaria que tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con la ejecución motora, la calidad de ejecución. ¿Sí? Hoy en día se vuelven a todo este tipo de cuestiones, de la técnica de carrera, de la técnica de saltabilidad, cuestiones de educación física básicas, que se tienen que ver, o que se tendrían que haber desarrollado de manera correcta en la escuela primaria, y muchas veces sabemos todos los inconvenientes que hay, ¿sí? En el patio, que hacen que tengamos que volver, ¿sí? A retomar este tipo de cuestiones. Entonces, hay que tener presente que si bien hacemos el diagnóstico y testeamos cada tanto para ver si se va cumpliendo con esa adaptación en tiempo y forma, ¿sí? Tenemos que ver en el medio qué es lo que pasa, ¿sí? Y entender por qué no se llega, por ejemplo, si no se llega a cumplir esa adaptación, o por qué sí se llega. ¿Qué fue lo que hicimos bien? Si la técnica se mejoró o no, ¿sí? No nos olvidemos que la función hace la estructura, ¿sí? Y el objetivo principal de producir adaptaciones es conseguir sostenerlas durante el tiempo. Bien, la sesión debe tener una estructuración y orden lógico para facilitar el desarrollo de los contenidos establecidos y dirigirnos hacia los objetivos marcados. Todo esto que decimos que tiene que haber una coherencia entre lo que es los objetivos que nos propusimos, ¿sí? Que nos proponemos, con qué hacemos en el medio para poder cumplirlo, ¿sí? Y a partir de ahí cumple relevancia enorme lo que es la distribución de las cargas, ¿sí? Lo que son todos estos factores de la carga. Para la correcta distribución de las cargas es necesario tener en cuenta las leyes de adaptación orgánica, ¿sí? Supercompensación, síndrome general de adaptación, ley del estímulo de Arnold y Schulz, que es sobre la que se apoya el principio de sobrecarga, ¿sí? Cómo va de la mano este estímulo óptimo con lo que es el desencadenamiento de la homeostasis para poder ir aumentando el rendimiento, ¿sí? Y llegar a esa tan anhelada forma deportiva. Una distribución adecuada de las cargas de entrenamiento puede dar lugar a un incremento de rendimiento deportivo, esto que decimos de ir aumentando el nivel, evitando en la medida de lo posible un estado de sobreentrenamiento, que es lo que tenemos que evitar, ¿sí? La fatiga hay que dejarla lo más alejada posible, y el hecho de estar conviviendo abrazado a la fatiga todo el tiempo hace que estemos
cada vez más cerca, con más posibilidad de caer en el sobreentrenamiento, que es lo que tenemos que evitar. Que bien sabemos que hoy en día muchas veces no se cumple esto, ¿sí? Digamos que la efectividad de un entrenamiento se da en función del nivel de fatiga causado sobre la persona, ¿sí? Y muchas veces se analiza qué tan idóneo es un profesor o un docente en función de cuánta fatiga induce en el sujeto al que está entrenando. Este es uno de los aspectos que va a determinar la estructuración y organización del trabajo de la planificación, ¿sí? Se trata de organizar de forma que se colocan las diferentes cargas en una de las partes en la que se divide el proceso, ¿sí? Sesión, microciclo, mesociclo y macrociclo, cómo se van relacionando una con la otra, ¿sí? La periodización de la carga debe permitir ondulaciones, ¿sí? Aspecto fundamental a la hora de entender lo que es la adaptación, la supercompensación, ¿sí? Esta ondulación, esta alternancia entre carga y recuperación que hace que uno vaya mejorando, ¿sí? Bien sabemos que si se realiza solamente un tipo de aumento de la carga monotónico, lineal, ¿sí? Lineal progresivo, va a llegar un momento en donde se produce una meseta y después una pérdida de rendimiento, ¿sí? Digamos que esta ondulación permite poder aumentar durante más tiempo de forma más efectiva y sobre todo más eficiente, sin entrar en esa fatiga, ¿sí? Excesiva. La alternancia entre volumen e intensidad va a determinar los niveles de la carga, ¿sí? A la que se va a añadir la carga psicológica, emocional, ¿sí? Todo este aspecto volitivo, ¿sí? Tan importante. ¿Qué traerá consigo la competencia? ¿Sí? No hay que descuidar este impacto que trae sobre el organismo a nivel psicofísico, ¿sí? Que tiene que ver con la competencia, ¿sí? Es fundamental tenerlo bien presente esto. Y entender que el volumen y la intensidad son inversamente proporcionales e interdependientes, ¿sí? No se puede sostener durante un tiempo prolongado una intensidad elevada, ¿sí? Esto hay que entenderlo. Bien, de forma clásica, la carga será el resultado de relacionar la cantidad de trabajo o volumen con su aspecto cualitativo, de intensidad. Esto que tiene que ver con las variables interdependientes, ¿sí? Por último, podemos decir que la carga es la medida cuantitativa y cualitativa del entrenamiento realizado por el deportista, ¿sí? Es todo estímulo que el sujeto recibe, ¿sí? Que es propuesto por los docentes, ¿sí? Y a partir de ahí entender todo esto que decíamos antes de carga propuesta y carga real, si realmente tiene que ver o el impacto que queremos que tenga la carga que nosotros aplicamos sobre el deportista, ¿sí? Coincide con el impacto real que está sintiendo, ¿sí? Bien, y con esto terminamos. Por supuesto que hay un montón de cuestiones y de problemáticas que hacen que uno tome una decisión y no otra, cuestiones que se dan en el día a día, pero tiene más que ver no tanto con las cuestiones referidas a los conceptos, sino al empirismo puro, ¿sí? Que hacen que uno decida utilizar unas herramientas y no otras. Lo que tenemos que entender es que el entrenamiento, ¿sí? No es un dilema, no es estadística, no es solo número, ¿sí? Es un error tomar al proceso de entrenamiento o verlo a través de una tabla de Excel, sino que, como siempre digo, la primera respuesta que tiene que salir casi de reflejo es decir depende, y tomarse un segundo para analizar antes de decidir, ¿sí? Y eso es fundamental a la hora de tratar de hacer coincidir esta carga propuesta y esta carga real, ¿sí? Si nosotros tomamos matemáticamente la preparación física y el entrenamiento, es muy probable que caigamos en el error de
de creer que los sujetos, que los deportistas y las deportistas son máquinas que a tal estímulo van a responder de tal forma y siempre sea de esa misma forma. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya servido, les mando un saludo grande y nos estamos viendo. Chao, chao.